En el Grupo Bancolombia promovemos desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Eso es nuestro propósito. A eso nos despertamos todos los días y eso es el principal diferencial que llevamos a nuestros grupos de relación en nuestra propuesta de valor. El Grupo Bancolombia es una entidad del sector financiero que tiene operaciones en Colombia, Panamá, Guatemala y El Salvador y que acompaña a sus clientes en estos países a todas sus estrategias, tanto en el desarrollo local como en sus operaciones de comercio internacional. Es una organización que tiene diferentes tipos de productos y servicios financieros, no solamente desde la banca, pero también desde el segmento fiduciario, de comisionista de valores, de banca de inversión, de negocios de renting, factoring, tratar de ser pertinentes a través de una propuesta de valor de banco universal que permita a nuestros clientes acceder no solamente a servicios financieros, sino también no financieros, apalancándose fuertemente en la tecnología para poder estar en su cotidianidad, pero con un componente muy claro en términos de cómo movilizar y generar el mayor impacto a la sociedad a partir de un modelo de negocio considerado a partir de factores ambientales, sociales y económicos que nos permite balancear y tomar decisiones de una mejor forma, que no solamente le van a generar rentabilidad a nuestros inversionistas, pero también valor a la sociedad como un todo y asimismo a nuestros empleados, proveedores, minoritarios, accionistas y cada una de las personas que está alrededor de esta organización. Eso es lo que nos hace diferentes, a eso es a lo que nos levantamos todos los días y eso es un poco de lo que hace el Grupo Bancolombia en donde tiene su operación. La estrategia de Bancolombia en términos de cambio climático es algo que viene siendo abordado desde la organización un poco antes del año 2013. Empezamos a medir nuestra huella de carbono particularmente asociado a nuestra operación directa, entender en nuestras instalaciones, sedes administrativas, sucursales, cajeros automáticos, que son en esencia los sitios donde prestamos nuestros servicios, qué tanto consumo de recursos naturales estamos teniendo, agua, energía, papel, los residuos que se generan en esa operación y también medir a partir de ello cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero que estábamos generando. Entendimos claramente una ruta en ese ejercicio basados en estándares internacionales que a partir de un ejercicio juicioso íbamos a generar un menor impacto medioambiental y asimismo eficiencias en términos de la operación, cambiando definitivamente algunos servicios o formas de relacionarnos con nuestros clientes, cambiando algunas tecnologías básicas en las operaciones que estábamos desarrollando y orientándonos a unos modelos en los cuales el cambio de concepción desde el diseño se volvió algo fundamental en la ruta. Por ahí empezamos y estamos hablando por ahí como entre los años 2008 y 2013. ¿Qué vino a pasar hacia adelante? Y es que empezamos a reportar al mercado inversionista a través del Carbon Disclosure Project nuestra estrategia climática. Y ya era una estrategia que comprendía más que esos consumos que teníamos en nuestras sedes administrativas, sucursales y cajeros automáticos. Empezamos a entender cómo la variabilidad climática, que es un fenómeno que genera un impacto significativo a partir de la variación en el largo plazo que tiene el clima, y estamos hablando entonces de cómo nos estaban impactando las temporadas de lluvia y las temporadas de sequía, en las cuales, por ejemplo, en algún momento inundaciones afectaron nuestra continuidad de operación, porque sucursales en algunos territorios quedaron completamente inundadas y nuestros compañeros tenían que salir casi que en lanchas a visitar a los clientes o visitar a los corresponsales bancarios para saber cómo estaban en esa situación y en ese momento de crisis, ¿cierto? Entonces éramos, pues digamos, nos estaba impactando directamente un riesgo físico asociado al cambio climático y empezábamos a entender en las primeras de cambio que esa variabilidad nos estaba y nos podía, digamos, nos podía impactar en la continuidad del negocio. Pero asimismo vimos cómo muchos de nuestros clientes, particularmente los que estaban en el sector agro y que estaban menos preparados, menos adaptados a esa variación climática, empezaban a tener problemas porque perdían completamente sus cosechas por inundaciones. Entonces teníamos que empezar a reestructurar una cantidad importante de nuestros clientes, reconociendo a su vez unas pérdidas por provisiones en nuestros balances a efecto de esa variabilidad climática. Entonces era como una conexión muy temprana, y me refiero temprana porque el tema climático ha tomado una aceleración importante en los últimos 10 años, pero justamente en ese principio de la década previa veníamos haciendo conciencia de algo que históricamente ya estaba pasando. Estábamos empezando a entender como sociedad y como sector financiero esas conexiones cada vez más directas y que hoy son evidentes alrededor de esa ruta. Entonces empezamos a reportar nuestra estrategia climática al mercado inversionista. Y eso empezó a mostrarnos también que deberíamos entender una perspectiva más allá de nuestra operación y era qué estábamos financiando en las operaciones de nuestros clientes. Y empezamos en el año cerca de 2018 a
entender que si el clima iba a cambiar hacia futuro, teníamos que empezar a entender esos escenarios climáticos, cómo se iban a comportar, en unos escenarios de tiempo que no eran para nada comunes a las conversaciones en el sector. En el sector veníamos muy acostumbrados a hablar del año, del trimestre, muy corto plazo. Aquí nos estaban invitando a pensar qué pueda pasar con el financiamiento y con los balances y las estructuras de portafolios al año 2050. Pregunta cada muchos era, ¿y yo estaré para esa época? ¿Qué es lo que estamos evaluando? ¿Qué es lo que queremos revisar en ese punto? Pero claramente era importante entender qué pasaba con la temperatura del planeta, si se incrementaba 2 grados, 4 grados, 6 grados, y qué pasaba por lo menos con 8 de las principales industrias que son las que más emisiones generan en términos de gases de efecto invernadero en esos escenarios, con sus demandas, con sus productos, con sus finanzas, y eso cómo impactaba los balances de la organización. Fue muy revelador entender ese impacto, porque veíamos claramente una ruta en la cual, de no gestionarse de una manera adecuada, estos riesgos que estaban asumiendo nuestros clientes nos iban a impactar de manera directa en términos de la estructura financiera, y esto claramente podía generar un efecto sistémico, particularmente en el mercado donde nos encontramos, o los mercados donde nos encontramos, dada la no gestión adecuada de este tipo de riesgos. Entonces ahí empezamos a entender, por un lado, esos impactos frente a la variabilidad climática, y sobre el 2019, utilizando metodologías igualmente que están estandarizadas a nivel de mercado global, pudimos entender el nivel de emisiones que estábamos financiando a través de nuestro portafolio. Que si bien nuestras emisiones directas, esas que se generan en nuestras sucursales, en nuestras oficinas, por conceptos tan básicos como una planta eléctrica para poder dar soporte cuando se va la luz, eso funciona con un combustible fósil. Entonces, cuando se prende esa maquinita, empieza a generar emisiones. Estas son como las más frecuentes que tenemos en la operación. Por otro lado, el consumo de energía. La energía en Colombia es una energía que, si bien la matriz energética es muy limpia, igualmente está generando con térmica a carbón, que también es transmitida a todos los que consumimos energía eléctrica. Entonces íbamos entendiendo un poco esos conceptos básicos, nos permitió entender que estábamos generando unas emisiones, pero no eran superiores como en ese momento a unos 12.000 toneladas de CO2 al año. Hoy son cercanas como a unas 20.000, pero están certificadas. Una parte que proviene de energías limpias, otra parte se han hecho ejercicios para cambiar tecnologías y mitigarlas, y otros los estamos compensando. Y en ese alcance de esa operación directa somos carbono neutral desde el año 2020. Pero cuando uno habla de eso y dice que en el portafolio tiene 5.3 millones de toneladas de CO2, en ese alcance indirecto a través de los clientes, sabe que el riesgo más importante en esa ruta está en gestionarlo, ¿cierto? En cómo acompañar a que sus clientes hagan la transición hacia una economía de desarrollo bajo carbono. Y en eso estamos en este momento. Ha sido como todo un proceso que se ha venido siguiendo en esta ruta, entendiendo el por qué era importante, el cómo conectarnos con nuestros clientes en ese escenario y cómo avanzar en ese camino. Estos temas de cambio climático no son solamente gestión de riesgos. Al lado del riesgo, recordemos que siempre hay una oportunidad. Y la oportunidad acá es significativa, y eso lo hemos identificado en nuestros equipos internos, particularmente con los equipos de riesgo, los equipos financieros y los equipos de negocio. Hoy en día Bancolombia tiene una estrategia, aparte de, digamos, a partir de tener toda esta comprensión, nos lleva a tomar unas decisiones de cara a toda nuestra política de cambio climático. Lo primero es que definimos que vamos a ir disminuyendo de una manera progresiva nuestra exposición a las industrias de minería de carbón y generación térmica de carbón. Pero el objetivo fundamental en esa ruta, para lograr esto en esta década, al 2030, es poder acompañar a nuestros clientes en estas industrias a realizar su transición. Y esa transición ya empieza a darse. Estamos contando con diferentes actores que están hoy en estos mercados, que han definido y trazado una ruta en términos de oportunidad para ir migrando sus esquemas de generación hacia modelos de energías renovables no convencionales. Ellos entendieron que más que estar en una industria específica, como la del carbón o la generación térmica del carbón, estaban en la industria de la energía, y que la energía se puede generar a través de múltiples fuentes. Y están empezando a avanzar en esa ruta. No sin desconocer todo lo que la geopolítica reciente ha traído alrededor del tema, el cómo en países muy comprometidos desde la agenda global han tenido que aplazar decisiones a efecto de cómo seguir avanzando en esta ruta, y se han tenido que devolver en algunas de ellas por efectos prácticos, que no implica que el tema climático no sea relevante, sino que la vida y esos componentes básicos que tienen que resolverse en lo inmediato, pues en medio de este conflicto que se está viendo a nivel global, implican que hay algunas decisiones que pareciesen incoherentes, pero que en el largo plazo seguirán la misma ruta. Digo, pese a eso, estas empresas están avanzando en esa ruta,
Y, por ejemplo, en términos de oportunidad, lo que hoy pudiera uno estar apalancando en una de ellas, si fuera un 10, cuando miramos la ruta de la transición energética y las inversiones que se requieren, podemos pasar de 10 de acompañamiento en financiamiento a 100 o 110 en financiamiento. Entonces estamos hablando de que es una oportunidad igualmente de crecer en una ruta de transición para avanzar en ese ejercicio, en el cual vamos a tener más negocios y mejores negocios y acompañar a nuestros clientes para que continúen en un mercado que demanda de ellos, pero a través de unos procesos diferentes. Ellos también entendieron esa ruta y van en ese ejercicio. Entonces, lo primero es como esas industrias más sensibles que están en ese escenario. Adicional a estos clientes que están en estos sectores que son, digamos, altamente sensibles, encontramos otro grupo de empresas en los cuales están temas como el petróleo y el gas, el cemento, el hierro y el acero, la ganadería, temas de transporte, que son industrias altamente generadoras de emisiones, pero que tienen la oportunidad de marcar toda una ruta de transición, un escenario en el cual sus metas pueden estar y deben estar alineadas a un escenario de crecimiento de la temperatura de 1.5 grados. Y cuando empiezan a movilizar todo eso, vienen una serie de inversiones para reducir las emisiones, en sistemas de control y monitoreo, pero también en cambios de tecnologías para poder ir a tecnologías más eficientes y menos contaminantes, recomposición de su matriz, recomposición de los esquemas de generación, utilización de nuevos modelos de captura y utilización de CO2. Estamos viendo cosas espectaculares en la industria que representan igualmente toda una oportunidad para avanzar en ese camino. A varios clientes de estos segmentos los estamos acompañando a través de créditos atados a desempeño sostenible, en el cual una de las variables tiene que ver justamente con el cambio climático y cómo reducen sus emisiones. Si ellos van logrando año a año reducir esas emisiones acorde a la meta que acordemos, nosotros empezamos a disminuir los costos de financiamiento a tasas que pueden ir de 25 puntos básicos por año hasta lograr un diferencial en tasa de hasta 100 puntos básicos. En la medida que nuestros clientes avanzan en la transición, nosotros los acompañamos en ese ejercicio, porque el caso de negocio tiene que cerrar para lado y lado. Es importante para nosotros porque van a ser clientes menos riesgosos y por ende tenemos que efectuar menos provisiones y tenemos que generar un control diferente, pero también para ellos porque van a poder acceder a nuevos mercados y continuar con su operación de largo plazo. Todos están llamados a hacer esa transición. Y finalmente, hay un tercer escenario, que es un tercer escenario ya de las oportunidades que se ven en todas esas tecnologías que están logrando generar la transformación. Entonces definimos una meta de movilizar cerca de 12 a 13 billones de dólares en los próximos 10 años en el financiamiento de energías renovables no convencionales, soluciones basadas en la naturaleza conectadas con temas agro y agrotecnológicos, temas de eficiencia energética, economía circular, componentes de movilidad baja o cero emisiones, construcción sostenible, resiliente y climática, acompañamiento en la ruta de adaptación climática de diferentes territorios y de actividades productivas. Entonces, todo eso hace parte de un sinnúmero de oportunidades que vienen en la ruta donde ya hay definido un apetito de riesgo para avanzar en ese camino y que venimos materializando de una manera muy interesante. Esta meta la definimos en el año 2020. El total de la meta es acompañar la agenda de desarrollo sostenible, cada uno de estos objetivos que me recuerdan aquí día a día, esta responsabilidad que tenemos como empresarios, pero también como ciudadanos del mundo, de tomar decisiones conscientes, es movilizar por lo menos 500 billones de pesos colombianos en esa ruta. Son cerca de 140 billones de dólares en ese ejercicio hasta el año 2030, conectadas con toda esta agenda. Les mencionaba una parte de lo que implica la estrategia climática, pero es parte de lo que venimos logrando. Y en esa meta estamos cumpliendo año a año con el ejercicio. Esperamos cerrar este año con cerca del 20% de la meta cumplida. Y vamos avanzando. Entonces, esos son una serie de oportunidades que van en el camino, acompañando a clientes, logrando disminuir emisiones en el portafolio y tomando decisiones para lograr una transición justa en esto que empezamos a desarrollar, porque también implica un cambio de vocaciones de territorios y de prácticas a nivel de diferentes clientes. Ahí vemos las oportunidades y las estamos materializando. Esta agenda es una agenda particularmente orientada a la competitividad, al acceso a los mercados, a las mayores eficiencias, a los menores riesgos. Y todos estos factores que les estoy mencionando impactan de una manera directa los balances de las compañías y la generación de valor para los diferentes grupos de interés. Inversionistas, empleados, proveedores, gobiernos, autoridades, comunidad, todos se van a ver beneficiados en este ejercicio, porque es un ejercicio, insisto, orientado a la competitividad. ¿Pero por qué? Vean, cuando empezamos a mitigar o a reducir las emisiones, implica claramente que tenemos que orientarnos a proyectos y a procesos más eficientes dentro de las organizaciones, a generar las reconversiones tecnológicas que hemos venido aplazando en el tiempo.
Y eso nos va a ubicar en escenarios de menores costos de producción por unidad, nos va a ubicar en escenarios de mayor eficiencia y acceso a mercado y también de menores costos de financiamiento. Hoy hay un rango importante de soluciones desde el sector financiero como un todo. Cuando digo como un todo me refiero a que no solamente temas de crédito, sino también temas de aseguramiento, temas de inversiones, orientados a temáticas ASG y orientados a finanzas del clima o a finanzas climáticas. Entonces van a tener ustedes, quienes estén interesados en avanzar en la ruta, unos costos diferenciales en ese ejercicio. He mencionado ejemplos como nuestra línea sostenible, que implica tener costos que pueden llegar hasta 100 puntos básicos menos en términos de financiamiento frente a una operación normal que no esté anotada para el mismo cliente en este tipo de proyectos. Entonces, cuando empezamos a hacer esas cuentas, muchos de los negocios cierran de una manera adecuada, permiten llegar a nuevos mercados, cada vez hay consumidores más conscientes y eso implica que vamos a poder llegar a un escenario de mayores oportunidades día a día. Otro tema importante aquí en términos de esa productividad tiene que ver con no afectar la continuidad de la operación. Recordemos que la regulación viene incrementándose de una manera significativa y nadie quiere estar en un incumplimiento. Ese incumplimiento en algún momento puede implicar el cierre de una planta, el cierre de un proceso y puede tener unos impactos significativos en términos de los estados financieros de la compañía. Puede generar pérdidas que pueden afectar los márgenes y hacer que la empresa tenga un mayor nivel de riesgo y por ende unos mayores costos en términos de financiamiento o dificultades para acceder al crédito. Entonces, si quiero ser más competitivo, implica que puedo ser más eficiente, que puedo tener acceso a nuevas tecnologías, que puedo tener acceso a nuevos mercados, que puedo tener acceso a un financiamiento diferencial y cómo avanzar en ese camino. Creo que son oportunidades que hoy están al frente desde múltiples entidades del sector financiero a nivel de toda la región y son oportunidades que se deben y se pueden aprovechar por parte del sector productivo. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible que más traemos a colación por el rol que desempeñamos es el objetivo 17, que implica alianzas, que implica trabajo conjunto. El cambio climático no lo va a resolver una sola organización ni un solo gobierno. Es un trabajo conjunto entre múltiples actores, actores del sector privado, actores del sector público, todos trabajando de la mano para que esto pueda funcionar en el mediano y en el largo plazo. Cuando vemos esa ruta entendemos que al trabajar con varios de ellos podemos encontrar buenos resultados. Voy a traer un ejemplo a colación. Nosotros en el mes de abril del año 2022 lanzamos, por invitación de Bloomberg, una iniciativa en Colombia que estaba replicando un ejercicio que había iniciado en la India, conectado con una iniciativa global en la que estamos participando desde la COP26 que fue desarrollada en Glasgow. Esto se llama GFANZ, que es el Glasgow Financial Alliance for Net Zero Emissions. Es una alianza del sector financiero global para lograr esas cero emisiones netas. Entonces, cuando tenemos en cuenta esa alianza y ese primer capítulo que se desarrolló en la India, orientado a lograr apalancar las metas climáticas del país al año 2030, vimos la oportunidad de lanzar ese mismo piloto para Colombia y lo lanzamos en el mes de abril de la mano de Bloomberg. Este es el CFLI, el Climate Finance Leadership Initiative, para Colombia, que tiene dos objetivos fundamentales. El primero es llevar al mercado soluciones financieras innovadoras que permitan el apalancamiento de temáticas que puedan estar conectadas con las metas nacionales a nivel de la Agenda del 2030 en aspectos de cambio climático. Y el segundo objetivo es identificar, digamos, barreras que puedan estar en la política pública justamente que no faciliten o permitan el financiamiento y la inversión en las temáticas definidas. Frente a esos dos objetivos que planteamos dentro de la iniciativa, establecimos igualmente 4 temáticas que son relevantes para la agenda climática del país. La primera, electrificación del transporte, que implica un acompañamiento en temas desde la movilidad particular, pero también en la movilidad masiva, así como los temas de infraestructura y nuevas tecnologías que puedan estar involucradas. Un segundo tema es el de economía circular. La economía circular es un gran habilitador del cambio climático. Ayuda a identificar nuevas oportunidades que van desde temáticas en las actividades productivas hasta conceptos más de ciudad, en temas como Waste to Energy u otras iniciativas que puedan estar aquí vinculadas. Tercero, temas de resiliencia y adaptación climática, en las cuales se vuelven fundamentales nuevos conceptos y tecnologías para que las industrias, las actividades productivas y los territorios estén más adaptados y puedan recuperarse de una manera más rápida frente a la variabilidad climática que estamos y que vamos a seguir asumiendo y enfrentando en las próximas décadas. Y el cuarto tema tiene que ver con una economía muy orientada hacia el hidrógeno verde. Entonces, eso implica nuevas tecnologías, nuevos componentes, tiene una vertical alrededor de energías renovables que impactan todos y entre ellas se cruzan a través de diferentes soluciones. Esos son los objetivos. Colombia tiene una meta, esas son las temáticas frente al objetivo de Colombia, que es reducir un 51% sus emisiones al año 2030.
Cuando empezamos a estructurar esta iniciativa, invitamos a otro partner global con operación local, que es BBVA, para que entre los dos lideráramos la iniciativa, y a partir de las temáticas definidas empezamos a encontrar otras compañías locales e internacionales para sumarlas al ejercicio y los objetivos planteados. Entidades como Ecopetrol, que viene del sector petróleo, está haciendo su transición energética, viene con ISTA como grupo, que está en el tema de transmisión de energía, son fundamentales para todo lo que implica el tema, por ejemplo, de hidrógeno verde, ¿cierto? Tenemos empresas locales como Grupo Argos, en las cuales Grupo Argos está en temáticas de infraestructura, energía y cemento, que son claves igualmente en esta ruta. Tenemos a compañías del sector financiero, como Grupo Bolívar, que tiene igualmente a Vivienda, pero también a Constructora Bolívar en ese ejercicio, y a Seguros Bolívar. Tenemos a Seguros Sura, que tiene todo el tema del modelo del acompañamiento, del aseguramiento con enfoque climático, y tenemos banca de desarrollo local como Bancoldex y la Financiera Nacional de Desarrollo, la primera acompañando a las pymes en un volumen importante y la segunda en temas de infraestructura, tanto de vías, puertos, como en temas energéticos. Entonces digamos que hay un acompañamiento local, pero también hay actores internacionales. Viene Enel, que viene con su operación, con su casa matriz en Italia, pero con operación en Colombia igualmente importante, en una ruta de innovación, de uso de tecnología, que la pone de una manera significativa en estas metas. Asimismo, están los equipos de Macquarie, están los equipos de JP Morgan y de Brookfield. Entonces tenemos aquí estas compañías, estamos hablando de 12 empresas que están trabajando de manera conjunta frente a esos dos objetivos, y la idea es apalancar el objetivo nacional hacia las metas de cambio climático. Todo con proyectos que van a ser muy potentes, que van a generar una transformación a nivel de país y que permite que esta articulación entre empresas se pueda dar y que se apalanquen igualmente sus estrategias. Están aquí por su visión alrededor del tema climático, por las iniciativas que están emprendiendo y por las capacidades de generar proyectos que sean transformadores y disruptivos a nivel de mercado. La gestión de riesgos es algo fundamental dentro de la operación de cualquier compañía, más aún del sector financiero, pero en esencia incluso para cualquier individuo en el entorno en que nos encontramos. Es importantísimo entender qué es lo que está pasando y cómo nos está afectando en el día a día y cómo esto se va a volver más complejo en la medida que no tomemos decisiones que nos ayuden a hacer un poco reversible el impacto que estamos generando en términos climáticos. Hoy en día estamos gestionando y estructurando a su vez los modelos para la gestión misma de los riesgos físicos y riesgos de transición en términos de las operaciones que estamos desarrollando. Esos riesgos físicos no es otra cosa que el impacto que está teniendo la variabilidad del clima, inundaciones, sequías en nuestra operación y las operaciones de nuestros clientes. En la medida que no lo gestionemos, vamos a ver afectada la continuidad, vamos a ver afectadas las carteras, vamos a ver afectada la operación y el mercado de nuestros clientes. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta para poder hacer que seamos más resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Poder salir de una manera más rápida y airosa de estos problemas que se están presentando, pero también más adaptados. Poder tomar las decisiones y hacer las inversiones adecuadas para que esta variabilidad no nos tome por sorpresa y poder manejar de una u otra forma también efectos y modelos contracíclicos, ¿cierto? En un país como Colombia, por ejemplo, que tiene un acceso en varias regiones del país a poder contar con energías renovables no convencionales, que para temporadas de sequía pueden representar unos retos en una matriz energética que dependen un 70-80% de recurso hídrico. ¿Por qué no utilizar y aprovechar ese escenario, el cual las energías como solar, con esquemas de almacenamiento a gran escala, pudiera ser un respaldo para no entrar en eventuales escenarios de racionamiento, ¿cierto? Y viceversa, en escenarios en los cuales el potencial es mayor hacia el lado hídrico y si estamos debidamente adaptados, cómo utilizar todo ese recurso para poder generar el llevar energía a otros lugares donde, por ejemplo, están por fuera de zonas no interconectadas o están en zonas no interconectadas. Ahí hay unas oportunidades, pero implica tener unas aproximaciones distintas y todo implica, por un lado, primero gestionar un riesgo físico, pero también empezar a entender las transiciones que debemos efectuar y las transiciones que deben efectuar nuestros clientes. Cuando abordamos estos temas también desde el riesgo de transición, lo hacemos pensando en ese acompañamiento fundamental que debemos tener hacia nuestros diferentes clientes. Hoy, en Bancolombia, el 79% de las emisiones del portafolio están en el 7% de la cartera comercial y la cartera de vivienda. El tener esa claridad implica que nosotros tenemos que acompañar a esos clientes a hacer esa transición, porque si desde el sector financiero no modificamos el comportamiento de nuestras carteras y la composición de las mismas para llevar a que los niveles de emisiones financiadas sean menores, vamos a tener unas serias afectaciones en el mediano y largo plazo.
porque se pueden empezar a materializar riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos de liquidez a efecto del comportamiento que empiezan a tener nuestros clientes en esos sectores si no los acompañamos en su propia transición. Entonces, el sector como un todo está haciendo su transición hacia unos portafolios más bajos en emisiones, no solamente de cartera, también de activos bajo administración a través de modelos de asset management, por ejemplo, en el cual nuestra meta es que para el año 2025 el 95% de los activos bajo administración estén invertidos en empresas con buenos desempeños en criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, dentro de ellos el tema climático. Entonces, esto es la transición que estamos haciendo desde el sector financiero, pero que fundamentalmente busca acompañar a que nuestros clientes hagan su propia transición en esa ruta, porque de no hacerla van a empezar a materializar diferentes tipos de riesgo y su propia continuidad a nivel de operación y mercado se van a ver comprometidas. Entonces son dos riesgos fundamentales y este punto lo cierro con el componente que se vuelve también clave en esta ruta y es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología para poder garantizar que en la gestión de los riesgos estamos llevando esto de una manera adecuada. Por ejemplo, pensar en riesgos físicos. Hoy estamos hablando de geociencia, por ejemplo. ¿Por qué geociencia? Porque necesitamos tener un mapeo casi que cartográfico con una identificación de potenciales factores de riesgo asociados al comportamiento de riesgos físicos al momento de tomar una decisión de crédito. O sea, ya a ese nivel de sofisticación están llegando las decisiones. No es solamente mirar hoy los flujos de caja y que estén funcionando, que tenga un análisis desde lo jurídico, que tenga una continuidad del negocio, sino también dónde se están desarrollando los proyectos y los impactos que pueden estar asociados a un tema climático, a un tema de estrés hídrico, a un tema de impacto de biodiversidad. Todo se vuelve fundamental en la toma de decisiones, porque si eso no lo acordamos y no lo acotamos, hacia futuro vamos a empezar a tener retos con la operación de esos proyectos. Entonces, es parte fundamental de lo que la tecnología nos puede brindar en esa ruta. Cada vez necesitamos una mejor aproximación a ese escenario y si lo tenemos y lo logramos de una manera adecuada, vamos a aprovechar igualmente oportunidades como la que nos van a traer mercados de carbono más sofisticados, temas de compensaciones en temas de biodiversidad cada vez más sofisticadas, temas de economía circular y componentes como el blockchain empiezan a ser una ruta significativa para poder mirar temas de trazabilidad en cada uno de esos componentes y llegar a los mercados de una manera cada vez más clara. Si no lo hacemos, tenemos un riesgo y es no aprovechar esa oportunidad y que nos desplacen otros actores de mercado, dejando este tema tan importante de cambio climático de lado al interior de las estrategias de nuestras organizaciones. Yo solo quiero dejarles un mensaje a ustedes que está conectado con nuestro propósito, porque en Bancolombia promovemos desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos y esto implica que no lo estamos haciendo simplemente por una conciencia moral y social que es fundamental tener en esta ruta. También es porque esto es una estrategia que nos permite avanzar de una manera diferencial a nivel del mercado, así como lo pueden hacer cada uno de ustedes en ese ejercicio. Pero frente al tema de cambio climático, el mensaje tiene que ser claro y es que tenemos que actuar con urgencia. Esto es muy importante que lo hagamos ya, porque estamos viendo las evidencias todos los días en las noticias. Estamos viendo qué está pasando a nivel global, qué está pasando a nivel local, y esto ya no es un tema de si existe o no existe, ya sabemos que está ahí, que esto nos está impactando, pero claramente tenemos que movernos en esta ruta. Lo podemos hacer porque queremos y debemos gestionar bien nuestros riesgos o porque podemos y queremos acceder a nuevos mercados y ser más competitivos. Las oportunidades están dadas. Podemos aprovechar y debemos avanzar en esa ruta. Háganlo con confianza, aquí estamos para acompañarlos en ese camino y para poder trabajar, como les hemos manifestado, siempre de la mano de ustedes y de los diferentes actores de la sociedad, para hacer que entre todos podamos tener un mejor bienestar y labrarnos un mejor futuro. Para conocer más, visita www.e2050colombia.com y síguenos en todas nuestras redes sociales @e2050colombia. Dale like, comenta y comparte.